gracias a Dios, al Dios y Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí de nuevo en este lugar, este día precioso, en el cual creemos que será de gran bendición la enseñanza y la prédica de esta palabra. Amén. Donde quiera que estés, declaramos que seas exhortado, consolado y edificado por esta palabra. Y creemos que sencillamente esta palabra hará lo que tú necesitas. Abre tu mente y abre tu corazón. Y esperamos que esta palabra traiga una transformación a tu vida y que glorifique al Señor en cada momento, en el nombre de Jesús. Desde este lugar, desde esta ciudad preciosa de Lauderdale Hill, en el sur de la Florida, nosotros declaramos como Iglesia de Cristo una bendición especial a todos los que nos puedan sintonizar o puedan ver a través de las redes. En el nombre de Jesús, que sea bendecido, lleno de gozo, de gracia y de paz en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia da un aplauso. Porque este mensaje no se limita a usted. Este mensaje también llega a otros. Amén. Aleluya. Ricardo y Johanny, bienvenidos, hijos. Nos gozamos de verlos de nuevo, ¿verdad? Que estén con nosotros. Amén. Amados hermanos, dígale a su hermano, prepárate. Porque Dios va a hablar. La vez pasada yo le dije a usted que iba a traer una enseñanza, y quizás una enseñanza doble, porque estuvimos hablando acerca de la grandeza de la salvación de Dios, cuando Dios saca a la nación de Israel de la esclavitud de Faraón y de Egipto. ¿Usted se recuerda de esa prédica? Amén. Que ellos llegaron, Dios los saca usando a Moisés como instrumento. Moisés es un tipo de Cristo como libertador. Amén. Y como redentor. Y Dios los saca de la esclavitud de 400 y pico de años en manos de Faraón y de Egipto. Cuando los saca, ellos llegan a un lugar y Dios los introduce a un desierto. Y en el desierto se encuentran con un mar y están acampando en el mar y están ahí, y de repente ven que viene el que los dejó salir, o sea, a Faraón y a su ejército, que viene ¿para qué? Para perseguirlos, pero no para congratularse con ellos, sino ¿para qué? Para destruirlos. Y quiero que me vaya a poner atención, pues estoy resumiendo. Sin embargo, Faraón y su ejército vienen a perseguir a la nación de Israel, que ya Dios lo había sacado por mano poderosa, haciendo maravillas mediante Moisés su siervo. Amados hermanos, Dios despierta de nuevo el corazón de Faraón, que es tipo del diablo, y de su ejército, para perseguir a los que ya habían salido de su dominio. ¿Cuántos aquí reconocen que ya Dios te llamó y comenzó una obra de salvación y te liberó del diablo y te sacó del mundo y te ha llamado para que seas su escogido? Amén. Ahora, decíamos en la vez pasada, en la prédica, que siempre el pasado, siempre Satanás no va a dejar así nomás dejar ir a un alma. Siempre va a tratar de perseguirlo y de obstruir la obra que Dios ha comenzado en esa vida, en esa persona, en esa familia o en esa nación. Amén. Él siempre no va a querer dejar escapar el alma de los seres humanos. Amén. Él va a tratar de perseguir. Ahora, note que esta persecución no la inicia Faraón, sino que la permite Dios. Dígale a su hermano, Dios es el que permite. Porque Dios es el que inicia, Dios es el que procesa y Dios es el que termina. No es el diablo, no es el mundo, no es el pecado, ni es usted ni soy yo, es Dios. Dígale a su hermano, Dios es todo en todo. Pero Él llama y sacó a la nación de Israel. Quiero resumir, ¿verdad?, que cuál fue el efecto de salir Faraón con su ejército. El propósito es que Dios quería ser glorificado. La nación de Israel, cuando vieron a los egipcios venir para destruirlos y estaban ahí junto al mar, ellos tuvieron miedo, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Capítulo 14 de Deuteronomio. ¿Se recuerdan bien? Amén. ¿Qué dijeron ellos? Aquí viene Faraón detrás de nosotros y hoy vamos a creerle a nuestro Dios, el que nos sacó y del cual hemos visto maravillas que ha hecho en Egipto y nos liberó, y ahora vamos a creerle
que lo que él va a ser poderoso. No, ellos tuvieron miedo y más bien se quejaron contra Moisés. ¿No era esto lo que te decíamos, que nos dejaras en el mundo? ¿No era mejor morir en Egipto? ¿No era mejor morir allá comiendo frijolitos y todos como esclavos antes que morir en este desierto? Aquí sin agua para nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros animales. Dígale a su hermano, es preferible morir en Cristo que en las garras del diablo y en el mundo. Cuando Dios los saca y los libera de manos de Faraón, tipo del diablo, y de Egipto, tipo del mundo, los introduce a un desierto. Díganle a su hermano, pero el desierto es necesario. Porque el desierto es una prueba. Y es una prueba que no va a durar para siempre, pero sí es necesario. Y aquí es donde yo quiero traer una doble enseñanza, porque el mensaje ya lo di en aquel tiempo, de que Dios va a resistir a todo aquello que del pasado te quiera perseguir para obstruir la magnífica y preciosa obra redentora y libertadora que ha comenzado en Cristo a través de tu vida. Amén. Dios va a resistir a tus enemigos. Amén. Dios te va a guardar físicamente, Dios te va a guardar en todo, pero Dios necesita tratar con otra cuestión también. Amén, Señor. Físicamente Dios hizo maravillas. Moisés no se quejó, no se inmutó, no tuvo miedo. Simplemente les dijo a ellos, no tengan miedo. Hoy van a ver una salvación grande de parte de Dios. Y los egipcios que ustedes ven, que los vienen a perseguir, hoy es la última vez que los van a ver, porque no los van a volver a ver. Amén. Gloria a Dios. Y le dice Dios a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar, que se abre en seco y que pasen los hijos de Israel. Amén. Déjeme decirle, lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Amén. Pero a Dios hay que creerle. Amén. No era fácil. Estaban al frente de un mar, no había escapatoria, y detrás y por todos lados venía Faraón. No es fácil. ¿Quién dice que ser perseguido es fácil? No. Pero ellos no entendieron el propósito de Dios, que quien los introdujo al desierto no era Moisés, sino Dios, porque quería hacer algo más en ellos, a través de ellos, y exaltar y glorificar su nombre, para dar a entender de que el único y verdadero Dios era Él, y no Faraón. Amén. Ni los egipcios. Voy resumiendo porque me entendiendo al mensaje que traigo hoy, porque Dios te va a hablar. Dios, hermano, Dios nos va a hablar hoy. Se abre el mar. Toda una noche pasa toda esa nación completa. Eran muchos. Dios está en medio de ellos, Faraón detrás, y el ejército no para de introducirse, aun cuando ve que el mar está en seco. Esta cuestión se pone buena. Más fácil para nosotros. Nos introducimos también al mar. Note que cuando uno se introduce a un río, a un mar, usted no va a un nivel de la tierra, va hacia un abismo. ¿Me estoy dando a entender? Va hacia abajo. Va hacia abajo. Porque las aguas se mantienen en un abismo, en un hueco, para que me entienda mejor. Todo esto te lo estoy explicando para que me entienda lo que voy a predicar hoy. Físicamente, en lo natural, se abrió el mar y aquella nación completa pasó en seco, amados hermanos, todo aquel territorio de aquel hueco, de aquel abismo, a donde las alturas de las aguas eran inmensas. Espero que me esté entendiendo. Cuando iban terminando de salir toda esa noche, adentro, en la misma carretera, en la parte seca, ¿quiénes estaban? Los egipcios. No estaba Faraón directamente, pero estaba su ejército. Estaban los caballos, las carretas y los soldados. Cuando termina de salir el último israelita, Dios hace así y le dice a Moisés, vuelve a extender tu vara para que se cierren las aguas. Y entonces vemos que Dios termina una obra que Israel no entendía todavía. Termina de ejecutar y de darle cierta sentencia al ejército de Faraón. Mueren todos los caballos y los soldados, y el ejército de Faraón muere ahogado.
Los israelitas ven después los cuerpos tirados a la orilla del mar, muertos. ¿De quiénes? De los egipcios. Ellos están a salvo. ¿De qué manera están a salvo? Ellos se han liberado físicamente. Físicamente no tragaron agua, no se ahogaron como los demás. Pero aquí comienza el mensaje de hoy. La experiencia de la redención. La vez pasada cuando toqué este tema en capítulo 14 de Deuteronomio, no cité lo que voy a comenzar hoy en 1 Corintios 10. Para que usted me vaya entendiendo. Pero quiero asentar la base. Aunque toda la nación no murió ni uno ahogado físicamente, escúcheme lo que voy a hablar. En el sentido de la vista de Dios, del propósito de Dios, cuando Dios permite que el mar se abra y ellos se introduzcan en las profundidades del abismo, aunque esté seco y las aguas están haciendo paredes y se abre la carretera, ellos pasan por ahí. En el aspecto espiritual, Dios no solamente mata físicamente al ejército de Faraón, sino que en el aspecto espiritual está juzgando también a toda la nación de Israel y los está introduciendo a las aguas de la muerte. Diga conmigo, aguas de la muerte, aguas del juicio. Cuando Dios nos llama a nosotros y nos da una salvación tan grande, ¿para qué es esa salvación tan grande? ¿En quién nos la da? ¿En quién nos la da? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestro mérito? ¿En nuestra propia iniciativa porque nosotros lo deseamos? No. Esta salvación, este llamado, esta redención, el pago a través de un sacrificio, todo Dios lo da y lo pone y lo inicia ¿en quién? En Jesucristo. Amén. No hay nadie más. Ahora, ¿para qué Dios saca a la nación de Israel? La cual no entendía el corazón de Dios todavía ni el plan de redención. Ellos se alegraron físicamente porque ya estaban afuera de la nación de Israel y fuera del alcance del gobierno de Faraón, tipo del diablo, y de los egipcios, tipo de ¿qué? Del mundo. Pero díganle a su hermano, pero eso no es suficiente para la salvación. No. Porque si el diablo es un enemigo, el sistema que lo maneja el diablo es otro enemigo, hay un tercer enemigo el cual Dios va a tratar, y ese enemigo está dentro de usted y de mí, y es el pecado como naturaleza. Los israelitas fueron sacados, liberados, y ellos físicamente se sintieron bien, emocionados, habían clamado a Dios, Dios había escuchado y Dios los había liberado, ¿sí o no? Amén. Pero eso era una parte por afuera. Por afuera, físicamente, habían dejado de experimentar y de sufrir, ¿qué cosa? Azotes, golpes, muerte, sufrimiento como esclavos. Pero adentro, en el corazón de ellos, no era así. Así es. Adentro, vuelvo a repetir, adentro, en el corazón de ellos, aunque por afuera habían construido, siendo instrumento de Faraón y de Egipto, grandes ciudades como esclavos, adentro, Faraón y el mundo, Faraón tipo del diablo y Egipto tipo del mundo, no los había cambiado. Amén. Ellos seguían siendo igual o peores que los egipcios. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué a la descendencia de Abraham, con quien hiciste el pacto, a esta nación, le permitiste ir y ser esclava? Porque Él lo profetizó, que iban a ser esclavos. Sí, Señor. Y que iba a juzgar a la misma nación que lo iba a esclavizar. Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero para qué? Y el Señor me decía, es que es necesario. Porque el problema es que yo no solamente necesito rescatar al linaje humano, es que Dios necesita comenzar un proceso de juicio para reconciliarnos a nosotros, y a través de nosotros Él necesita también vencer al diablo y al mundo, pero te necesita a ti y a mí en la redención, en la salvación. Ahora, ¿cuándo se necesita la salvación? ¿Cuándo? Cuando alguien está en peligro. Nadie necesita ser salvo si no tiene ninguna necesidad, ningún peligro.
¿Sí o no? Amén. Usted no necesita llorar, gemir y clamar si no está sufriendo por nada. Amén. Si no tiene un dolor, si no tiene una enfermedad, usted no necesita ir ni al hospital ni al médico. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Amén. Pero la salvación sí es necesaria porque hay una necesidad. Amén. Una necesidad en la cual está involucrado ¿quién? El diablo y la herencia que obtuvimos de Adán, que le entregó todo al diablo en desobediencia desde el principio. Amén. Tanto del diablo como de Adán. Nosotros tenemos una herencia en la cual Dios tiene que tratar a través de Cristo. Amén. Espero que me esté entendiendo. Amén. Amén. O sea que Dios no solamente quiere cubrirnos y tratar de ampararnos físicamente, emocionalmente. No, la verdadera liberación se experimenta en algo que se llama redención. Y la redención tiene que ver con un pago interno, con algo que por dentro nos afecta y nos vuelve enemigos de Dios. Y es lo peor. Amén. Por eso cuando se ven ahí ante el mar rojo o las aguas, ellos todavía no confían en Dios. ¿Sabe por qué no confían en Dios? Porque todavía la revelación de la redención en ellos no se ha consumado. No entienden todavía lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos, con Moisés, tipo de Cristo como libertador. Señor, amén. No lo entendían. Por eso los convence y los mueve más que cosa. El miedo y el temor ¿a quién? A Faraón. Sin embargo, ya Dios los había liberado de Faraón y de Egipto. Ya los había sacado. Pero en el desierto, capítulo 8 de Deuteronomio, que lo tengo ahí en la cita que se lo di ahí, pónganlo un ratito ahí, por favor, Pascualito. Dios necesita hacer algo. Note que esto no es con los de Egipcio, no son con los egipcios. Esto es y tiene que ver con los mismos israelitas. Dile a su hermano, no menosprecies el proceso de Dios en tu vida. Los desiertos, las pruebas son necesarias. ¿Qué es lo que nos descubre Dios en el desierto? La parte de afuera. Mire hermano, Dios nos conoce por afuera y por dentro. Amén. Dios necesita descubrirnos lo que somos por dentro. Amén. Sí, Señor. Porque esa es la parte que más nos engaña. Hay veces que no es el diablo desde afuera. Muchos discernimos. Por ejemplo, usted sabe de que ahora como hijo de Dios no es conveniente que usted se vaya a meter a una barra, a una discoteca, porque ahí no es un ambiente que glorifica al Señor, ¿verdad que no? Como hijo de Dios usted sabe que eso es pecaminoso. Robar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que usted las discierne y sabe que trata de evitarlas. Pero adentro hay algo que te puede engañar y algunas veces no te das cuenta que te puede dominar. Se llama el pecado como naturaleza. ¿Qué fue lo que le dice el Señor en estos 3 versículos? Cuando lo sacan. Van a cuidar de poner por obra ¿qué cosa? Todo mandamiento que yo les ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivan, para que se multipliquen y para que entren y posean ¿qué cosa? La tierra que el Señor prometió con juramento ¿a quién? A vuestros padres. Estaba la tierra ahí como parte de la herencia en un pacto que había hecho con Abraham para con ellos, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Cuál era el objetivo del Señor entonces al llamar a los israelitas y sacarlos de la esclavitud de Faraón y de Egipto? ¿Cuál era? Físicamente darle la tierra. ¿Dejarlos en el desierto? No. No. Llevarlos a la tierra para que la posesionaran Amén. y para que ahí fueran una verdadera nación, conocieran, adoraran, sirvieran, amaran y disfrutaran. ¿A quién? A Dios en esa tierra. Amén. ¿Cuáles eran las 2 características principales de la tierra? Leche y miel. Amén. ¿Símbolos de qué? La gracia y el amor que solamente se encuentran en quién? En Cristo Jesús. Por lo cual el propósito de Dios de salvarte a ti y a mí es que lleguemos a ser salvos en y a través de Cristo y disfrutamos de las riquezas de Dios solamente en su Hijo Jesucristo. Amén. Nadie más. Él es el único que contiene y trajo el amor del Padre y la gracia a través del Hijo, a través de la cual somos salvos. Amén. Y podemos disfrutar a plenitud a Dios. Amén. La tierra era un tipo de Cristo también. Pero ellos no entendieron eso. Ahora, a Dios le era necesario tratar con este pueblo para descubrirlo por dentro. Y Él les dice,
Número uno, que tienen que tener cuidado. Que tienen que poner por obra, ¿qué cosa? En sumisión y obediencia a todos los mandamientos, decretos que les daba a él. ¿Para qué? Para que poseyeran la tierra, para que la vivieran, para que fueran multiplicados, para que se gobernaran por esa ley, por ese mandamiento, para que le obedecieran y lo disfrutaran a él. Pero Dios les advierte: si ponen por obra los mandamientos que yo les doy. Y en el número 2, pongan atención, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años, que esos 40 años fue efecto de ellos, se recuerda, ¿verdad? Porque no le creyeron a Dios. Por murmuradores y querellosos, Dios les permitió, ¿verdad? Quedar postrados ahí, una generación que salió, 40 años. No era el propósito legítimo de Dios. Pero dice, en el desierto, ¿para qué? Propósito. Para afligirte y ¿para qué? Para probarte si habías, para saber lo que había, ¿a dónde? En tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Dígale a su hermano, Dios necesita probar el corazón. Satanás no logra entrar en el corazón así nomás. Puede lograr por afuera, influenciar. Ahora, si se le da lugar, él puede entrar al corazón a través de los pensamientos, los razonamientos, los sentimientos, etcétera, como alma. ¿Se le puede dar lugar al diablo, sí o no? Sí, se le puede dar. Pero cuando usted y yo somos sacados del reino, de su gobierno y del sistema del mundo que lo maneja él, Satanás no tiene legal derecho ya sobre usted, porque ya Cristo comenzó una obra preciosa en usted. Amén. A modo de que nosotros le demos lugar y no entendamos el llamado de Dios. Amén. Por eso Dios nos saca, y aquí en este versículo es clave: y se van a acordar por todo el camino por donde los he traído. No que se lo inventaron ustedes, yo los he traído, el Señor los introdujo. Amén. ¿Para hacer qué cosa? Para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no su mandamiento. Dígale, una prueba. La prueba del corazón, descubrir el corazón, solo Dios lo puede hacer. Amén. Digo, solo Dios lo puede hacer. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que si hay una cosa engañosa bajo la influencia del pecado como naturaleza interna, ¿sabe quién es? Es el corazón. Y el único que lo conoce, porque lo escudriña y lo sabe muy bien, es Dios. Amén. Por lo cual Dios es el único que va a descubrir lo bueno y lo malo que hay dentro de ti, en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacernos bien. O sea, la liberación de Dios no solamente es física, emocional. No, la liberación de Dios consiste en una redención, en una salvación del alma. En otras palabras, dígase, hermano, Dios tiene que tratar con nosotros de una manera interna. Es más, Dios algunas veces nos va a resistir. Vamos a chocar con Él. Porque cuando somos llamados, y si no lo entendemos, ¿por qué tenemos problemas muchas veces? No porque Dios nos quiera hacer mal, Dios nos quiere hacer bien. El problema es que no nos queremos dejar tratar por Dios, porque queremos vivir a la manera de nosotros, aunque hayamos sido llamados. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Siempre va a haber algo que se va a oponer dentro de nosotros. ¿Se opuso en el corazón de ellos? Sí, se opuso en el corazón de ellos. Físicamente ya no aguantaban los azotes ni nada de la esclavitud de Faraón ni de Egipto. Ya físicamente estaban libres. Pero adentro eran rebeldes. Se oponían al trato de Dios. No entendían a Dios. Ahora, dígale, hermano, Dios sí sabe lo que permite en el proceso de nuestra vida. Y si algunas veces nos tiene que doler algo y vamos a entrar en algunas crisis, no pregunte ¿por qué a mí? Diga, Señor, ¿qué es lo bueno que debo de sacar de esta cuestión? Señor, si las aguas se abren y me tengo que meter por debajo, el nivel de la tierra, escuche bien, y el nivel de las aguas no son iguales. Cuando usted se mete a lo profundo, el nivel lo ha cubierto. Físicamente los israelitas no murieron físicamente en el agua. Murieron los egipcios, pero en el sentido espiritual, que como Dios lo está viendo, Dios los ahogó ahí, los metió, los sumergió al mar. Cuando los sacó afuera, eran como nueva creación, así lo miraba Dios. Amén. Ellos tuvieron que bajar
lo que menos le gusta y resiste al ser humano es ser humillado. Cuando hay injusticia de alguien que quiere humillarte, tú tienes derecho a defenderte. Nadie te lo quita. Tienes una dignidad. Se te debe un respeto. Pero cuando las cosas son tratadas por Dios y la humillación viene de Dios, es porque hay resistencia. Digo otra vez, es porque hay resistencia. Algunas veces le echamos la culpa al otro, a la mamá, a la novia, al vecino, al jefe de trabajo. No, no, esa resistencia viene desde adentro de tú y mi corazón. Amén. Pero Dios no le va a trazar eso. Dios más va a apretar las tuercas. Porque Él no quiere que te pierdas con el diablo ni con el mundo. Ni que el pecado te engañe y al final te pierdas. Dios quiere hacernos bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién resistía a los israelitas en el desierto? ¿Quién los llevó al desierto? ¿Ellos mismos? No, fue Dios quien los llevó al desierto. Porque Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Amén. Necesitaba hacer descubrir lo que tenían adentro en sus corazones. Señor, amén. Y déjenme decirles, no fueron tan obedientes que digamos. Incluso la generación vieja quedó postrada en el desierto. Y la única que entró fue la nueva generación. Y aún esos, estando en la tierra posesionada, Dios se los tuvo que entregar a otras naciones. ¿Sabe por qué? Porque siempre se opusieron al trato de Dios. No hay cosa más dura en una persona, en una familia, en una nación, en una congregación, limitar y resistir el trato interno de Dios en nuestras vidas. Porque eso nos hace ser partícipes del carácter, de la naturaleza y de la santidad de Dios, y nos va a preparar para el día final, para cuando nos encontremos con el Santo Rey. Gloria a Dios que te liberó y nos liberó del diablo y del mundo. Pero ¿del pecado qué? De lo que hay adentro en tu corazón, ¿qué? Número 3, para entrar a 1 Corintios 10. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Amén. Amén. Dígale a su hermano, el verdadero sustento no te lo ganas tú. El verdadero sustento, acéptalo. Viene y es Dios. Vuelvo a repetir. Algunas veces vamos al mercado, vamos en el carrito muy cómodo, pagamos la renta, etcétera y todo, y estamos tan felices que nos olvidamos del que provee y nos sostiene todo. Mira, hermano, por muy bien, por muy bueno, por muy ventajoso, por muy saciado que estemos, nunca te olvides que el sustento viene de Dios. Aunque no nos guste. Porque ese es el espíritu del mundo. Envanecido, lleno de orgullo y de soberbia, que todo cree que el hombre se lo gana él solo. Si no hay una cosa más terrible, es que el ser humano muy fácilmente su propio corazón lo engaña, pero a Dios no le engaña nadie. Amén. Y el único especialista en tratar internamente con nosotros se llama Dios. O te dejas entender que Dios te va a llevar a la experiencia de la redención. No solamente te llama para que disfrutes físicamente una casa o un carro como bendición porque ahora estás honrando a Dios, etcétera. No, no. Dios va a tratar por dentro contigo. Y esa es la parte más dura, amados hermanos, que le toca a Dios. Pero a Él no es imposible. Él lo va a hacer. Él tiene experiencia por dentro y por fuera. Él lo va a hacer. Pastor, y no es a mi manera. No, es a la manera de Él. Amén. Los israelitas antes de salir se comieron un cordero, ¿sí o no? ¿Qué significa ese cordero? La Pascua. ¿Y quién representa ese cordero? Cristo. ¿Se lo inventaron ellos? No. ¿O Moisés se lo inventó? Mire, cómense este corderito. Los que son de la familia poquita, únanse con otras familias y cómanse un cordero. No, no, no. Fue Dios quien le dijo, haz esto. Y mientras se lo estaban comiendo, el comérselo, eso significa que estaban aceptando el sacrificio de Cristo. Y el que acepta el sacrificio de Cristo tiene que aceptar el juicio y la justicia y la disciplina, todo lo que Dios va a hacer. Porque no te lo comiste. ¿Se lo comieron ellos, sí o no?
Y se lo comieron no a la manera de Dios, sino a la manera en que Dios le ordenó a Moisés cómo debían de hacerlo. Amén. ¿Qué sucedía mientras estaban comiéndolo? Bueno, se lo comieron y la sangre fue usada como una señal. Pero afuera había un juicio. Amén. Por dentro ellos eran salvos, pero por fuera había un juicio. Sin embargo, al comerse ese sacrificio de ese cordero, ellos no estaban dejando de estar sin juicio mientras lo comían. Físicamente los primogénitos estaban muriendo Así es. afuera Sí, Señor. por el ángel destructor. Pero adentro, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, estamos aceptando que Dios trate con nosotros a través de Cristo. Entonces Dios te va a confrontar porque ahora eres hijo. Amén. Vas a resistirle, vas a tratar de escaparte. Sí, el diablo va a tratar de alcanzarte para destruirte, pero Dios te puede liberar. Pero si Dios te llamó y comenzó a tratar contigo y ahora eres hijo de Dios, como padre, Él no te va a dejar y de Él no te vas a salvar. Y es mejor, hermanos. Yo bendigo a Dios por el trato de Dios personal en mi vida. Él fue el que me preparó para ser un verdadero esposo. Él fue el que me preparó para ser un verdadero padre. No soy perfecto, pero todo se lo debo a Él. Vivo con Él y para Él. Y mi familia y todo es para Él. Aleluya. ¿Sabe por qué yo bendigo a Dios cuando me sacó de una aldea en Honduras allá? No entendía ni papa. Pero ese corazón de ese pequeño niño de 5 o 6 años, había algo que no lo entendía. Lo vine a comprender como a los 20 años cuando le dije, Señor, aquí está mi corazón. Y me resistía a buscar de Cristo. Le dije al joven que era compañero mío de colegio, tú ya tienes a Cristo. Ya estás arruinado tú. Bueno, sigue con tu Cristo, a mí déjame tranquilo. Que mientras yo no esté seguro de buscarlo y de servirlo y de amarlo, yo no lo voy a hacer. Así se lo dije a él. Ignorante, no sabía lo que decía. Nadie se prepara y aunque exprese, no estoy seguro ni estoy capaz de servirlo. Es que nunca va a estar ni seguro ni capaz de seguirlo ni de aceptarlo. Es que si Él no se revela y si tú no le abres tu corazón, eso no funciona de otra manera. Él es el que comienza, Él es el que llama. Amén. Si tu corazón se abre y se presenta como buena tierra, la palabra, el Espíritu de Dios va a funcionar. Cristo va a obrar. Amén. Gloria. Dios va a trabajar. Aleluya. 1 Corintios capítulo 10. Para que usted entienda todo lo que estoy explicándole. ¿Cuál era el verdadero propósito de Dios abrir este mar? ¿Solamente matar físicamente al ejército de Faraón? No, vuelvo a repetirlo. Dios tenía un propósito. Y el propósito más grande era con respecto a su pueblo. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. ¿A qué se refiere Pablo? En el tiempo futuro, cuando está escribiendo esta carta a los Corintios, ¿se refiere a quiénes? A los israelitas en el desierto. Porque no quiero, hermanos. Ahora, ¿en qué tiempo está hablando Pablo aquí? ¿En tiempos de la ley? No, en tiempos de la gracia. Amén. Amén. En Cristo. Después de que Cristo ya fue, ¿qué cosa? Muerto, sepultado y resucitado. Vaya entendiendo estas cosas porque eso es lo que estoy hablando. Ese es el verdadero sentido de hoy. Pero aquí había doble salvación. Físicamente los libera y los saca del gobierno de Faraón y de Egipto. Pero espiritualmente Dios permite que ellos se sumerjan y pasen por los abismos de las aguas de muerte, aunque no experimenta un ahogo y muerte física. Espiritualmente Dios los está, ¿qué cosa? Enjuiciando a ellos. Dios los está sumergiendo. Y aquí tiene que ver la palabra bautizar. ¿Qué representa o significa la palabra bautizar? Sumergir, meter, introducir. Y el propósito es de introducir, no para que el que entra y es sumergido salga igual. Vuelvo a repetirlo. La palabra sumergir conlleva el sentido de que cuando se mete algo o alguien, el propósito es, ¿qué cosa? Matarlo. Bautizar es sumergir en muerte. Amén. Y el que se sumerge en la muerte no puede salir vivo a la manera en que entró.
Y si sale vivo, tiene que salir de otra forma y de otra manera. Amén. Nueva criatura. Es un proceso, diga, es un proceso. Es un proceso. Sí, nueva creación. Todo esto es por fe para que me lo vayan entendiendo, pero quiero que usted vaya a entender estas cosas. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? La nube. Esa nube era tipo de ¿quién? De Cristo como cobertura y amparo. Amén. Todo es tipo de Cristo. Pero no solamente debajo de la nube. Dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pero nota el versículo 2. Y todos en Moisés, tipo de Cristo, ¿fueron qué cosa? Bautizados. ¿A dónde? En la nube. En la nube Y en el mar. ¿Qué significa? Fueron bautizados. Sumergidos. Fueron sumergidos. Fueron metidos. ¿Quién era el que representaba a Cristo? Porque ¿a quién Dios usaba para guiarlos a ellos y Moisés. abrir el mar para que se introdujeran? Pasaron en un nivel, aunque se abrió el mar, Dios puso un puente físico para que pasaran en el mismo nivel de las aguas. Amén. No. Sumergidos. Ellos pasaron a través de un abismo. Bien. En otras palabras, las paredes de las aguas estaban tan altas que ellos se miraban como hormigas abajo. ¿Qué significa y qué representa eso? Sepultura. Amén. Aló. Amén. Sepultura. Aunque iban caminando por ahí, esas aguas representan las aguas de la muerte, de la sepultura. Dios los estaba enjuiciando también a ellos. Amén. No los estaba matando físicamente, pero era necesario. Implica eso de introducirse abajo, implica muchas veces, ¿sabe qué cosa? Humillación, Amén. quebrantamiento. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al ser humano cuando Dios lo va a resistir y va a tratar para liberar su espíritu y hacer la obra completa en él? ¿Sabe qué cosa? Lo va a resistir, ¿sabe por qué? Porque duele. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes o de nosotros aquí le gustaría aceptar voluntariamente que lo maten? O con que le anuncien que no lo van a matar, pero le dicen, tienes una enfermedad y te tocan y te faltan tantos días para que muera. ¿Le gusta a usted? ¿Se siente contento? No. ¿Verdad que no? Nadie quiere aceptar morir, pero es necesario y hay una ley que nos conlleva a morir, ¿sí o no? Amén. Sí, hermano, aunque no querramos, vamos a morir físicamente. Ahora, cuando alguien se muere, la pregunta es, ¿qué se hace con el muerto? ¿Se pone como un adorno? En los tiempos de Cristo, el cuerpo no se enterraba directamente en la tierra, pero se preparaba. Se sacaban todas las partes internas y se le ponían especies aromáticas, etcétera, etcétera, para que el cuerpo aguantara. El cuerpo de Cristo no experimentó pudrición, porque la palabra de Dios y la profecía se hizo así. Amén. Al tercer día ese cuerpo desapareció y apareció con otro. Pero el proceso de la muerte y de la sepultura, para poder obtener el efecto de la resurrección, que es una nueva vida, es necesario. No sé si me está entendiendo. Es necesario. Algunas veces emocional, apasionadamente, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, nuestro corazón nos puede engañar, pero Dios nos va a resistir. Amén. Porque no está en el plan original de Dios para redimirnos de esa manera. Dios se ve necesitado de tratar con nuestros corazones internamente, porque eso es lo que más nos engaña. Amén. ¿Qué estaba haciendo con ellos? Los estaba metiendo en las aguas de la muerte. Hermano, si nadie es pasado a través de Cristo, nadie puede disfrutar la vida de Dios a plenitud. Amén. Ni nadie puede decir, yo soy verdaderamente libre. Muchos claman por libertad física. Muchos claman por libertad emocional. Muchos claman, ¿verdad?, porque necesitan expresar sus ideas, sus pensamientos. Muchos claman por libertad política. Muchos claman por diferentes clases de libertad. Pero nadie clama por una libertad espiritual. Y si Dios no la inicia, la procesa y la termina, nadie puede ser libre espiritualmente. Amén. Dios es el que llama, trata y la inicia. No hay ningún ser humano que busca voluntariamente ser libre
espiritualmente, porque nadie quiere ser quebrantado. Los que piden libertad económica, libertad social, libertad de expresión, libertad política, libertad, ¿sabe por qué? Adentro son soberbios muchas veces. Amén. Aleluya. Y es bueno tener libertad política, libertad física, libertad de expresión, es bueno, porque son derechos que tiene civilmente una persona como ciudadano. Pero ¿de qué le sirve que tenga esos derechos si adentro es un rebelde? Si adentro es uno que se opone a la verdadera libertad. La libertad del espíritu, la libertad celestial, la libertad que necesita verdaderamente el alma. Porque el alma, sin la verdadera libertad del trato de Dios en Cristo Jesús y su obra redentora hecha en la cruz del Calvario, no puede ser libre. El alma siempre es indómita, porque el pecado la engaña. Satanás siempre va a tratar de perseguir las almas que se le escapan. Satanás siempre va a tratar de enviar sus demonios detrás de usted y de mí. Satanás siempre va a tratar de levantar una botellita de alcohol, ese cigarrito de marihuana, ese estilo de vida de fornicación, de adulterio, de mentira, de vanidad. Satanás va a tratar de levantarlo, y el pecado va a tratar de levantarse para engañarte y decirte: tú debes de seguir siendo igual que antes. Siempre va a tratar de levantarse y de perseguirse algo para obstruir la obra maravillosa de redención de Dios y que no la llevas a la verdadera experiencia. Siempre va a haber algo. ¿Quién es el único que puede completarla? ¿Quién es el que la puede perfeccionar? ¿Quién? Dios, porque es el único que la inicia. Amén. Usted no ha experimentado, ¿verdad?, que en esas ataduras que usted y yo tuvimos antes, aún estando en Cristo, nos persiguen y somos expuestos como a tentación. Así es, amén. No, levante su mano y dígame. Amén. O usted nunca estuvo esclavo de algo en el mundo. No, y todavía estamos en el mundo. Lo que pasa es que no somos del mundo, pero estamos en el sistema. O sea, todo lo que usted y yo nos esclavizó en el tiempo pasado, en palabras, en pensamientos, en una conducta, y que desagradó a Dios, nos va a perseguir. El problema es, estamos tratando de darle lugar verdaderamente al único que nos puede librar internamente, que es Cristo y el Espíritu de Dios y su palabra. Amén. Si es así, estaremos preparados para el día final. Amén. Versículo 3. La clave es el versículo 2, pero vamos a leer rápido. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Y cuál era ese alimento espiritual? Allá físicamente era ¿qué cosa? El maná. ¿Tipo de quién? De Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Y cuál era esa bebida espiritual? El agua que salió de la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Y la roca misma quién era? Cristo. Porque bebían, atrás, un poquito atrás, por favor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? Cristo. ¿A qué se refiere esto? Al desierto, ¿sí o no? Sí, amén. Ok, va entendiendo bien. Pero de los demás de ellos, Dios no se agradó. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó? ¿Por qué no se agradó? Porque fueron rebeldes. Porque no le creyeron, murmuraron, se quejaron, se rebelaron, no dejaron que Dios tratara con ellos, no entendían a Dios. Mas estas cosas que dicen sucedieron como ejemplos ¿para quiénes? ¿Para ellos mismos? No, hermano. No. Dígale a su hermano, estos son los tiempos que estamos viviendo. Y aquello que aconteció en el pasado es también para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Y no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se recuerda cuando, mientras Dios le estaba dando los mandamientos en las tablas a Moisés? Sí, en el cerro. Amén. ¿Y se tardaba Moisés? Sí. ¿Qué fue lo que vino a encontrar afuera? Abajo en el valle. Mira lo que ellos hicieron. Pecho de oro. Dice Moisés, oigo una gritería allá en el valle, en la parte de abajo. Y Josué, que no discernía muy bien, es como alegría del pueblo. No, esto es más que una alegría y una fiesta del pueblo. Esto conlleva algo más. Moisés sabía que había algo que no era bueno. Señor. Porque lo que vino a encontrar abajo fue horripilante. Como que si nunca habían sido tratados por Dios. Así es. Como que si nunca habían salido de Egipto. Dígale a su hermano,
Dios te ha sacado de Egipto y del mundo para que tengas un estilo de vida diferente. No al estilo tuyo antiguamente, sino al estilo de Cristo, como la nueva vida y revelación de Dios. Ellos no entendían estas cosas. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esos son otros hechos. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? ¿A quiénes? Dile a su hermano, esto es para nosotros también. Sí quedó escrito como ejemplo, es para nosotros, para que tomemos en consideración. Vuelve al 11 por favor, Pascualito. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Cree usted que estamos en los fines de los tiempos en el cual Cristo viene? Déjeme decirle, hermano, han pasado muchos años de lo que aconteció en el desierto con esta gente. Pero el hecho de que han pasado muchos años y nosotros estamos viviendo ahora en nuestros tiempos, eso no quiere decir de que las cosas son buenas. Cada día son difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios está preparando a un pueblo que la va a recibir. Porque esto se tiene que terminar. Cada día vea lo que está pasando en el mundo. Vea lo que están haciendo los gobiernos humanos. No están haciendo las cosas bien. ¿Sabe por qué? Porque no han tomado en cuenta el reino de Dios. Por lo cual usted no espere que los gobiernos solucionen las situaciones de los pueblos, de las familias. Cada día la sociedad se vuelve un caos. Cada día el reino del mal como que se levanta. Mire lo que está pasando en Medio Oriente. Es muy fácil, amados hermanos, estar aquí comoditos y ver que allá hay demonios grandes que se mueven. De hombres que a través de una doctrina preparan niñitos que sin ninguna perturbación agarran una pistola y le quitan la vida a un ser humano porque simplemente se lo dicen y se lo han enseñado. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo? Cosas terribles, hermanos. El aspecto inmoral, el aspecto social, la confianza de los hombres, la vanidad, el orgullo, la soberbia, los gobiernos haciendo las cosas a su manera. ¿Estamos en tiempos peligrosos? Sí. Sí, y estas cosas son para amonestarnos y enseñarnos que tenemos que reflexionar si somos verdaderamente iglesia y pueblo de Dios, que esperamos a un Cristo vivo, que viene no para ser muerto en la cruz, sino que viene como rey. Amén. Terminamos al 13. Así que el que piense estar firme, miren, no caiga. Versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan, ¿qué cosa? Soportar. Ay, pastor, pero sé que algunas veces yo fallo, por la palabra de Dios es clara. Y dice que Dios no va a permitir algo más allá de lo que usted y yo no vamos a poder aguantar o soportar. Porque entonces Dios entraría en injusticia. Dios es justo en lo que permite y sabe que puede soportarlo, y si lo puede soportar, lo puede sobrepasar. ¿En qué aspecto? En todo. Pero es que yo soy débil, pastor. Todos somos débiles. El único que lo puede todo es Cristo. Por eso el apóstol Pablo hizo: todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Él tuvo una sola identidad. Pablo nunca aprendió a confiar en él como Saulo. Dios le cambió todo y lo llamó y entendió la revelación de que todo Dios lo había dado en Cristo Jesús. Hacia ahí vamos, hacia Romanos, de lo que voy a hablar a continuación. ¿Cómo es que Dios quiere realmente hacernos bien? A la final, si Dios te ha llamado, si Dios me ha llamado, si Dios nos ha liberado del diablo, del mundo, y nos ha dado la oportunidad de ser salvos en Cristo, es para que disfrutemos a Dios. Es para que nos preparemos en un estilo de vida que sea como el de antes. No, en un estilo de vida que agrade a nosotros mismos, a la manera de nosotros. No,
sino en un estilo nuevo de vida que agrade a quién? A Cristo. A Dios, a Cristo. Amén. ¿Habrán algunas cosas que no nos gusten? Sí, habrán algunas cosas que no nos gusten y que no queremos dejar que Dios nos las quite. Amén. Siempre lo va a haber. Y ahí es donde hay oposición. Y esa oposición no es tanto de afuera, esa oposición está adentro, según como esté tu corazón y se lo entregues a Dios. Así va a estar tu vida espiritual. Aleluya. Amados hermanos, no es fácil, pero yo creo que Dios ha comenzado una obra maravillosa de salvación, de redención a través de Cristo. Cuando yo me pongo a pensar en los tiempos últimos que estamos viviendo, lo que sí, hermano José, cómo está sufriendo la sociedad, la familia, los pueblos, hay que ponerse, amados hermanos, con los oídos espirituales muy abiertos para entender de que Dios sigue hablando, Amén. sigue tratando, lo va a intentar hacer hasta el final. Yo siempre he dicho algo, Dios es tan bueno y tan lleno de paciencia, que aún hasta en el último momento de hálito de vida sigue dando oportunidad para tratar con nosotros. Si no estamos bien, Él nunca va a terminar con nosotros hasta podernos salvar, hasta podernos redimir de verdad y entender que Dios nos ha llamado para disfrutar una salvación tan grande a través de una redención. No solamente física o emocionalmente, es una salvación espiritual. Es un trato de Dios interno en el corazón. Romanos capítulo 6. Dice lo siguiente. Quiero resumir esto. Hemos visto la prueba en el desierto, que era de Dios probar el corazón, la actitud del corazón de ellos, para ver si habían de guardar o no sus mandamientos y prepararlos para poseer la tierra. Número 2, la experiencia de amados hermanos, la muerte y la sepultura, que aunque ellos físicamente no la experimentaron en el mar, espiritualmente Dios lo vio como que pasaron por una sepultura. Y al llevarlos al otro lado del mar, en la experiencia espiritual, aunque ellos no lo entendieron, para Dios eran como una nueva nación. Amén. Que habían nacido de nuevo. Ahí los había pasado por las aguas de la muerte, los había bautizado. Y ahí es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 2, sobre todo, que en la nube y en el mar a través de Moisés fueron todos, ¿qué cosa? Bautizados, sumergidos. Y eso tiene que ver con el trato de Dios espiritualmente hablando. Ahora, ¿cómo podemos adjudicarnos en la experiencia de la redención el trato de Dios para hacernos verdaderamente libres y tener una vida espiritual victoriosa? Dice, la revelación de la redención es por la fe, y la obra perfecta está en Cristo. El trato del pecado como naturaleza interna, Dios tiene que llevarlo a cabo. ¿Cómo lo lleva a cabo? A través de Cristo. Veamos lo que dice Romanos en estos versículos, en el mismo capítulo 6. Los primeros 4 versículos. Dice, ¿qué pues diremos? Quiero aclarar algo. En su casa usted puede leer el capítulo 5, porque este comienzo del capítulo 6, del versículo 1 de Romanos, es como una continuación del capítulo anterior, del 5. En el 5 Pablo habla y declara cómo es que nosotros somos constituidos como pecadores a través de la herencia de la desobediencia en Adán. Por un acto de desobediencia en Adán, todos fuimos condenados y fuimos constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. Y el pecado como naturaleza vino a ¿qué cosa? A gobernar y hacernos esclavos. Y éramos esclavos y obedientes, ¿para qué? Para muerte. Pero mediante Cristo, mediante la muerte de Cristo, Dios se pone y muestra su justicia y su gracia mediante Cristo, para que andemos en esa gracia y en esa justicia, pero mediante Cristo, no mediante el primer Adán. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de explicar esto y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué él hace esta pregunta? Porque él dice, ¿verdad? Y relaciona la gracia con el efecto de la ley. ¿Para qué Dios permite la ley? Se la da a la nación de Israel. ¿Para qué? Para descubrir lo que tiene en su corazón. Si no hay un mandamiento que diga, no codiciarás,
¿La codicia es algo que se ve por afuera? ¿La codicia es algo que se desarrolla por afuera? ¿O la codicia es algo interno? Es una actitud del corazón, ¿sí o no? Pero que te lleva a accionar y a hacer ¿qué cosa? Cosas malas. Entonces, pero hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Cuando ese mandamiento dice, no codiciarás, ¿viene de parte de quién? Es una declaración que viene de parte de Dios a través de un mandamiento. Por lo cual la codicia, mediante el mandamiento, se declara que es ¿qué cosa? Pecado. Malo, es pecado. Entonces, el que tiene y el que practica y el que ejecuta un corazón con una actitud llena de codicia, está pecando. Y hay un mandamiento que declara que la codicia es mala. Y hay un mandamiento que dice, no matarás. Matar es malo. Hay un mandamiento que dice, ¿verdad? No robarás. Robar es pecado, es malo. ¿Quién está declarando esto? El hombre, el diablo no va a hacer esto. Esto proviene y viene de Dios. Lo único que él usa mandamientos. Pero la ley no nos perfecciona, o sea, no nos va a salvar. Simplemente, ¿qué cosa? Aviva y declara el pecado que está ¿a dónde? Dentro de nosotros. Y es la parte más dura. Ahora, ¿cómo es que Dios entonces va a tratar con nosotros para tratar con el pecado que nos gobierna y que nos engaña? Diga, mediante Cristo. Mediante su sacrificio. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿El cuerpo suyo, humanamente hablando? ¿O el cuerpo literal de Cristo, pero que representaba tu naturaleza y mi naturaleza? El cuerpo físico y literal de Cristo fue el que fue crucificado. Pero ese cuerpo fue sacrificado y crucificado mediante la demanda de la justicia de Dios por el pecado, no representando el motivo propio de Cristo, sino el motivo y la razón. ¿Quiénes éramos? Nosotros. Y más por una condición de una constitución pecaminosa. ¿A dónde? Adentro, heredada de qué? Del primer hombre, Adán. Estoy explicando esto para que entiendan. La ley no te salva, ¿ven? Pero sí declara y hace que el pecado abunde. Pero la gracia en Cristo Jesús, que es un regalo de parte de Dios, porque usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo fue el que murió y llenó los requisitos del Padre. Nosotros no podíamos hacerlo y no podemos hacerlo. Entonces hay que adjudicarse por fe que esa muerte literal de Cristo representaba ¿qué cosa? Tu muerte y mi muerte en la cruz del Calvario. Y cuando alguien es muerto, ¿qué es lo que se hace? Se debe de enterrar. Se debe de sepultar. ¿Cristo fue procesado en todo esto? En todo. Sí. El cuerpo fue de él, murió. Y murió para ocupar una muerte sustituta en lugar de nosotros. Pero su cuerpo fue sepultado. Pero experimentó ¿qué cosa? La resurrección. El mismo proceso en el aspecto espiritual, aunque todavía no hayamos salido del cuerpo, es lo mismo para nosotros. Es la misma secuencia. ¿Cómo podemos entender y experimentar esto? Diga su hermano, por la fe. Por la fe. Yo reconozco, diga conmigo, reconozco que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, yo estaba muriendo con él. No era el cuerpo de Cristo el que Dios estaba matando y enjuiciando. Ese cuerpo estaba representando ¿a quién? Tu cuerpo y mi cuerpo, mi naturaleza pecaminosa y lo que me heredó Adán. Dios lo estaba enjuiciando. Lo mismo estaba haciendo en el mar con los israelitas. Los estaba sepultando para que saliera al final un nuevo pueblo, pero que todavía no lo entendía. Diga su hermano, necesitamos entender. Ser sepultados, en otras palabras, ser bautizados, sumergidos, humillados, quebrantados, hasta que Cristo es el que resplandezca, hasta que Cristo es el que salga, hasta que Cristo es el que se exprese, hasta que sea la vida de Cristo el que se manifieste y se establezca y gobierne en nuestras vidas. Aunque estemos en el cuerpo de muerte todavía, que sea Cristo el Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí viene la respuesta. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, la pregunta viene, ¿cómo vamos aún perseverar en él? Los que hemos muerto aquí, al pecado. Señor, amén. La experiencia de Cristo cuando él murió físicamente se repite 2 veces, se repite 3 veces o se hizo una sola vez. Una sola vez. Cuando alguien muere físicamente, se necesita que lo maten 2 o 3 veces o
Solamente hay necesidad de una sola vez. Hermano, no necesita 2 veces. ¿Para qué? Ya está bien muerto. Y se deja por ahí, se pudre, lo comen los gusanos. En el sentido espiritual es igual. Cristo no necesita morir 2 veces con relación al pecado para poder tratar la naturaleza del pecado en nosotros, representándonos a nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario, en el cuerpo humano. Señor. Porque muchas veces hay un corazón que no está todavía dejándose quebrantar y tratar por Dios en la revelación de la verdad del Evangelio. Señor, amén. Y todo esto es en Cristo. Amén. Se necesita la fe, se necesita creer. Pero cuando tú crees y eso se revela a tu corazón y tu espíritu es liberado y tu alma empieza a experimentar el gozo de la salvación de Dios, las cosas cambian. Así es. Nosotros mismos nos asustamos que aquello que pensamos y decíamos antes ya no lo hacemos, pero no porque nosotros hayamos cambiado o lo hayamos dejado, es porque hay alguien que está trabajando en nosotros y se está estableciendo y se está expresando y se está manifestando, y es Cristo. Cristo es todo. Como Cristo, esta verdadera redención. El que ha muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él si el que muere ya muere? Yo recuerdo algo en el pasado y miraba una serie que se llamaba Cuentos de Terror cuando era joven, y ya lo he dicho en otras veces este ejemplo, pero quiero resumirle algo. Miré una serie de un capítulo en esa serie de misteriosa que miraba antes cuando era muchacho en televisión en Honduras. El hecho de un capítulo donde hay una familia, el hombre con su esposa y tiene 2 niños, pero con ellos convive el papá, no recuerdo si era de ella o de él, el abuelo. Entonces el viejito muere y como familia pues hacen el entierro, van al funeral y entierran al viejito. La familia regresa triste, ¿verdad? La familia, pero bueno, ya enterraron al abuelo. De repente cuando regresan a la casa, que se levantan el día siguiente, aparece en la escena familiar otra vez el viejito. Y ellos no se asustan, nadie se asusta. Lo raro es que dicen, pero abuelo, si tú ya moriste, qué raro, si ayer te enterramos, pero él está ahí de nuevo. Entonces él se niega a aceptar que está muerto. Le dice, no, abuelo, papá, suegro, tú estás muerto. No, yo no estoy muerto. Él se niega. Pero van pasando los días. Entonces, él se sienta a comer en la mesa con ellos, pero ellos están asustados y con la atención puesta en él. Qué raro. Él ya debería estar muerto. No debería estar en esta atmósfera. No debería estar en este mundo. Ya está muerto. Ellos están conscientes de que había muerto y lo habían sepultado. Pero él se negaba a aceptar de que estaba muerto. Lo raro es que pasa el día, pasan los otros días, y mediante ellos lo están viendo, él se va descomponiendo, o sea, se va corrompiendo. O sea, físicamente él se está pudriendo. Ellos cada día que pasaban sentían un olor fétido y ya no lo aguantaban. Pero él le estaba costando aceptar y reconocer que estaba muerto y que se estaba pudriendo y se le estaban cayendo los pedazos ya. Pastor, ¿y por qué cuenta esto? Mire, hermano, aquí hay una gran lección. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios te crucificó en Cristo y el viejo se quiere levantar diciéndote, todavía estás vivo. En el pasado todavía sigues vivito, eres el mismo. Hermano, Dios te mira como nueva criatura en Cristo. El viejo está crucificado. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si hemos muerto al pecado? El que está muerto, hay que sepultarlo para poder experimentar la vida nueva en resurrección. No detengas el proceso de Dios. Estoy hablando de algo interno. Israel resistió el trato de Dios en el desierto. Aleluya.
Después que pasaron el mar, Dios los lleva a la tierra y antes de meterlo a la tierra, Dios los vuelve a humillar porque abrió o no abrió un río antes de cruzarlo. Lo mismo que el mar. O sea, la nueva generación no quedó sin ser sepultada. La nueva generación que iba a entrar también pasaron por las aguas de la muerte del Jordán. Señor. Significa que Dios va a humillar, Dios va a tratar con tu corazón porque quiere sacar la vida de Cristo en ti que hay en ti. Dios todo lo ha puesto en Cristo. Gloria. Esto no es fácil. Aleluya. Pero por lo que Dios viene aquí, no es por ti ni por mí, no es por tu vida. Y no es por la vida de Adán representada en tu vida y en mi vida. Es por la vida de Cristo representada ahora como nueva criatura. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y no es la iglesia que tiene que manifestar su propia vida, sino la vida de Cristo. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Y Él es la cabeza. No viene por tu propia vida, no viene por un miembro, no viene por un nombre denominacional, no viene por una religión, viene por un cuerpo avivado y es la vida de Cristo lo que sostiene nuestras vidas. Eso se llama redención, eso se llama verdadera libertad. No hay otra mejor libertad que esa. No sé si me está entendiendo. Yo le dije, Dios iba a hablar hoy. Gloria a Dios. Versículo 3. El 2. El 2, ¿qué es lo que dice? ¿Ya lo leímos? En ninguna manera. Porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo iremos aún en él? ¿Se recuerda la historia del viejito? Sí. Díganle, hermano, no te resistas. Tu viejo hombre ya está muerto. Créelo. Acéptalo. Lo creemos. Confiésalo. Señor. Nunca te presentes a Dios como que si estás vivo al estilo antiguo. Si lo haces todavía, no estás entendiendo la obra de redención de Dios. Pastores, que no puedo. No, usted y yo no podemos. Es Cristo quien lo puede todo. Amén. En nosotros. Señor. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo mediante Cristo. Aunque esté en el cuerpo, Pablo decía, ya no vivo yo. No tienes una identidad propia. Nuestra identidad se llama Cristo. Amén. Amén. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Cuando Dios está crucificando a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿a quién cree que está crucificando? ¿A Cristo directamente? No. Te está crucificando a ti y a mí en la naturaleza a la cual Él se va a oponer. Y es la herencia de Adán y lo que contaminó el diablo. Por eso el diablo no quiere que las almas sean salvas. Porque a él le molesta el reflejo de la gloria de Dios, que es Cristo en nuestra vida. Así es, amén. Igual que lo que le molestaba la gloria cuando Moisés bajaba del cerro, se tenía que cubrir la cara, porque el resplandor de la gloria de Dios en su cara le molestaba a los israelitas y le tenían miedo. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Algunas veces no queremos entender que es el reflejo de la gloria de Dios, el trato de Dios en Cristo, el que nos lleva a la verdadera liberación y a la experiencia de la redención. Amén. Y es lo que nos prepara en una vida de santidad para poder esperar y recibir a quién, a nuestro amado Rey, Amén. Amén. el cual es santo. Señor, amén. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también quiere. Nosotros andemos en qué? En vida nueva. ¿Cree usted que Dios le ha llamado para que nosotros andemos al estilo de nosotros antes de, como andamos antes de venir a Él? No. ¿O Dios nos ha llamado y nos ha introducido en un cuerpo y nos ha puesto en su Hijo para que reflejemos la vida de su Hijo o la nuestra propia? ¿Cuál? La de su Hijo. No sé si levante su mano si usted está entendiendo estas cosas. Amén. Pero esto es importante. Amén. Aleluya. Búscame, Pascualito, rápido. No ahí. Ahora, ahí mismo en Romanos capítulo 12 al 14 y luego del 19 al 23. Para ir terminando. 12 al 14. 12 al 14. Si no, lo leo aquí. Ahí mismo. No reine pues el pecado. Note que la palabra pecado no está en plural, singular, porque se refiere a la naturaleza que puede gobernar y engañarnos desde adentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que usa el pecado como naturaleza? ¿Qué es lo que usa el alma? ¿Puede usar qué cosa? Tus pensamientos,
Puede usar ¿qué cosa? Tu voluntad. Puede gobernar y dominar ¿qué cosa? Tus emociones. ¿Qué aspecto de las emociones? Deseos, pasiones, sentimientos. Los puede engañar. Los puede seducir y hacer cosas que no agradan a Dios. Así trabaja el pecado. Pero ¿qué es lo que dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. ¿Quiere decir de que podemos tener la victoria aunque estamos en el cuerpo todavía? Amén. Sí, mediante Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su ¿qué? Palabra concupiscencia es en sus deseos, en sus anhelos, en su obra, en lo que Él quiere llevar a cabo. Leeremos entonces aquí al 14, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Noten, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Por qué dice esto aquí? Vuestros miembros. Todo esto abarca tres aspectos del ser humano. Espíritu, número uno, el cual Dios necesita liberar y usar para poder ser salvo verdaderamente. Dios necesita liberar el Espíritu, venir a gobernar en el Espíritu y ser Señor a través del Espíritu, por el Espíritu Santo y la palabra. Pero Dios trata con el alma también, que es el aspecto de los pensamientos, la voluntad y las emociones. Pero Dios también está interesado en el cuerpo mortal, en el cuerpo, aunque es mortal, físico, le pertenece a Él. Con los tres aspectos. En los tres aspectos se le puede dar lugar al pecado. En los tres aspectos el pecado puede gobernar y engañar. Pero dice, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros en todo aspecto como instrumentos de justicia. El 14. Porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganle, hermanos, hay que darle gracias a Dios por la gracia que es en Cristo Jesús. Dígale, tú y yo no podemos liberarnos, no podemos redimirnos, ya Cristo lo hizo todo. Pero eso sí, hay que adjudicarnos de ese sacrificio por la fe. No lo rechaces, porque es lo único que tenemos. Si cada día nos impulsamos en la gracia, en la fe de Cristo, Dios va a obrar poderosamente por su Espíritu Santo. Y la vida de Cristo se tendrá que manifestar cada día. Terminamos ahí, porque no quiero dejar para otra ocasión esto. Romanos 19 al 23. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la característica de la naturaleza de Dios? ¿Es un Dios que le gusta el mal? ¿Es un Dios que se deleita en la maldad? No. ¿Es un Dios que su naturaleza es partícipe de la inmundicia? No. ¿De la iniquidad? ¿De la rebelión? ¿De la perversión? No. Dios es un Dios y lo declara un Dios justo. Aunque Él se declara y se presenta como un Dios lleno de paciencia y de bondad y de misericordia, es un Dios justo, pero es un Dios santo. Amén. La santidad como característica de Dios no permite que permanezca el pecado. No lo puede ver. ¿Sabe por qué Jesús clamó en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo había desamparado directamente. Lo que pasa es que en ese momento de la cruz, en esa humanidad, en su espíritu, alma y cuerpo, toda la humanidad y todo el ataque del reino de las tinieblas estaba recayendo sobre ese sacrificio a través de esa humanidad. Pero la naturaleza de santidad de Dios no permite ni ver ni aceptar la iniquidad y el pecado. Mientras Cristo estaba aguantando con toda tu iniquidad, mi pecado, mi desobediencia, mi rebelión, todo lo que yo era, Cristo lo estaba sustentando ahí. Porque el Padre lo estaba enjuiciando. El pecado necesita ser enjuiciado. ¿Y conlleva qué cosa? Muerte. Ahí va a terminar eso. Terminamos hasta el 23. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron ustedes vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para, ¿qué cosa? Para santificación presenten
vuestros miembros para servir a quién? A la justicia. ¿Quién es esa justicia, cree usted? ¿A quién se refiere el apóstol? Servir a la justicia. ¿Quién es esa justicia? Diga, Cristo. No hay otra justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, no imperaba la justicia de Dios a través de Cristo. Porque no teníamos a Cristo. ¿Gobernaba quién? El pecado como naturaleza. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas a las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de ella es muerte. ¿Cuántos se sienten orgullosos de haber sido pecadores antes? Ahora más bien, yo creo que nos sentimos como avergonzados de las tantas cosas malas que hicimos antes, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, pastor, yo verdaderamente me avergüenzo y cuando pienso todo lo que hice, me asusto? Yo no sé si usted se asusta. Sí. De cuántas locuras, de cuántas tonterías, de cuántas cosas depravadas, etcétera, hicimos. Y aún así tuvo Dios paciencia y no nos mató. ¿Sabe por qué? Porque nos ha recibido en su gracia. Si hubiéramos estado en los tiempos de la ley, la pregunta es, ¿estuviéramos muchos de nosotros vivos en el cuerpo? No, ya no estaríamos desaparecidos. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de ellas es muerte, versículo 21 hasta el 23. Mas ahora que ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos hay siervos de Dios aquí? Redimidos, lavados, perdonados con la sangre del Cordero, sigue un pueblo escogido. Dice, tengan por vuestro fruto, ¿qué cosa? Y como fin, la vida eterna. Dios, hermano, gloria al Señor, porque Dios demanda una vida de santidad, porque al final vamos a recibir, ¿qué cosa? La vida eterna. Amén. Pero sin olvidarnos de esto, porque el pecado tiene una paga y es muerte. Pero hay una solución, y esto no viene de usted ni de mí, ni es invento de nosotros. Es un regalo que viene de Dios y es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.